Señor exaltado en el cielo y tierra, sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará, su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Señor, yo te conozco, la noche azul serena, me dice desde lejos, tu Dios te esconde allí, pero la noche oscura, la de nublados llena, me dicen las mujeres.
que Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús para vencer por su poder con la obra de la cruz. Buenos días y feliz sábado. Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven en diferentes partes del mundo. Que este sábado sea un día de gozo, de alegría, en adoración a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos. No se aferró, de su divinidad se despojó. Con clavos oxidados, el perdón fue consumado. Del sepulcro triunfante resucitó, Él venció. Él venció. En forma de siervo entre nosotros caminó Jesús. En su condición de hombre a sí mismo se humilló Jesús. Nunca dudó en llevar mi pecado y ser juzgado por mi rebelión. Jesús. Jesús. Sinónimo de amor, de humildad y compasión. Siendo Dios no se aferró, de su divinidad se despojó. Con clavos oxidados, el perdón fue consumado. Del sepulcro triunfante resucitó, Él venció. Él venció. Él venció. Él venció. En Calvario fue crucificado sin merecer. Jesús. El largometraje Incertidumbre, producido por Feliz 7 Play, fue premiado en la categoría de Mejor Película Extranjera en el International Christian Visual Media Chrome Awards. La ceremonia se realizó en uno de los mayores eventos de los medios de comunicación cristianos a nivel mundial, el pasado 23 de junio en Estados Unidos. La película Incertidumbre narra la historia de Alice y su lucha contra la depresión. La Asociación Casa Editora Sudamericana imprime los primeros 35.000 ejemplares del libro El último llamado de Alejandro Bullón.
El personal de encuadernación y parte de la administración de la editorial, ubicada en Argentina, dedicaron a Dios las páginas de este libro a través de una reflexión y momento de oración especial. El libro forma parte del programa de evangelismo denominado 120 días en misión de la Iglesia Adventista en Sudamérica. ¿Es necesario que la Iglesia Adventista advierta sobre temas como la persecución de los tiempos finales? En respuesta a estas dudas, el teólogo Clifford Goldstein ha publicado un artículo en donde explica, con fundamentos bíblicos, la importancia de proclamar a los demás los eventos que preceden a la segunda venida de Jesús. Nueva temporada de Retratos ya se encuentra disponible en la plataforma de Feliz 7 Play. Retratos es un programa que documenta la realidad de personas que han transformado sus vidas gracias a los programas de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, más conocida como ADRA. La tercera temporada del programa estrena un nuevo episodio cada viernes a las 7 de la noche, presentando emotivas historias de personas reales. ¿Quieres saber más? Puedes encontrar estas informaciones completas y otros temas en noticias.adventistas.org. Un abrazo para ti y hasta una próxima oportunidad. Salvador, quiero estar con Él en su eterno hogar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo, de cuitas, penas y dolor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador.
y ved. Historia de hoy: decisión para la vida. Hola, ¿qué estás haciendo? Estaba ensayando con mi mamá y mi hermano. Vamos a tocar en la iglesia mañana. ¿Y van todos los sábados a la iglesia? Sí. ¿Olvidaste que somos adventistas? El sábado es nuestro día sagrado. E incluso, mañana hay un programa especial en la iglesia. ¿Pero no habías dicho que vivías en un colegio con internado? No, yo no vivo en el internado. Solo estudio ahí. Vivo en un condominio al lado de IAPE, Instituto Adventista Pernambucano de Enseñanza. Pero el colegio tiene internado y externado. Está situado a 90 kilómetros de Recife. Fue muy bueno haber venido acá. Tenemos seguridad completa, donde puedo caminar con mis amigas sin preocuparme del peligro, en el tránsito o asaltos. Damos varias vueltas en la pista de caminatas que queda en la plaza. Todos los días ando en bicicleta. Hay canchas deportivas, una laguna, muchas flores y pasto por todos lados. Aquí es súper tranquilo. Pero creo que lo más importante son los valores morales y espirituales de la educación adventista. Las escuelas generalmente se preocupan de la búsqueda del conocimiento y acaban no valorando este aspecto. ¿Tus padres no vivían en Maceió? ¿Renunciaron al trabajo solo para cambiarse ahí? Mi mamá recibió un llamado para coordinar el área de música del colegio, dirigir el coro y la orquesta. Fue una decisión difícil, porque mi papá es funcionario público de carrera y no podía dejar su empleo. Ellos conversaron mucho y decidieron que debía mudarse aquí, para que mi hermano y yo tuviésemos una mejor calidad de vida, seguridad y convivencia cristiana con amigos. Mi mamá está súper feliz con el trabajo. Es todo lo que le gusta hacer: dar clases a niños, enseñar canto a adolescentes y también coordinar toda la música del colegio. Mi papá demuestra que está muy feliz por estar aquí, pero yo sé que para él todo se puso un poco difícil. Como no puede quedarse sin trabajo, él tiene que estar durante la semana en Maceió y viaja 300 kilómetros para ir y 300 para volver cada semana. Mira, yo creo que a pesar del sacrificio de tu papá, ustedes están muy bien. Espérame que en cualquier momento aparezco para una visita. Lo prometido es deuda. Ahora me tengo que ir. Tengo que entrenar con el equipo de vóley. Chao, chao. Chao. Queridos hermanos, estamos muy felices con los resultados de la decisión que tomamos juntos de estar con nuestros hijos aquí en IAPE. Podríamos habernos quedado en Maceió con nuestros hijos estudiando en buenas escuelas particulares, pero el mayor objetivo de nuestra familia es prepararnos para el cielo. En ese sentido, la educación adventista tiene un papel muy importante en la formación moral y espiritual de sus alumnos. Vale la pena invertir en una educación de calidad, con seguridad, dentro de la convivencia cristiana diferenciada. Los viajes que realizo cada semana no representan ningún sacrificio frente al bienestar que le estoy proporcionando a mi familia. Durante mi trayecto, voy pensando que mi esposa y mis hijos están seguros, recibiendo las mejores influencias para usar en esta vida y también en la vida eterna. Que ustedes puedan entregar en las manos del Señor todos los sueños y proyectos y tengan una vida más saludable, más cercana al Creador. Y recuerde, Él nos hace descansar en lugares de verdes pastos. Probad y ved. Qué linda experiencia la de esta familia, ¿no es así? Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Historia para el 3 de julio del año 2021.
feliz de regresar. En el segundo trimestre del año 2018, Misión Adventista Niños presentó la historia de Adraín, quien acababa de terminar el 12º grado en la Escuela Indígena Adventista de Holbrook, una escuela misionera para nativos en el estado de Arizona. Adraín no conocía a su padre y su madre bebía mucho. Cuando tenía 7 años, un hermano mayor le enseñó a beber alcohol y a consumir drogas. Adraín no creía que estuviera haciendo nada malo y no quería vivir en Holbrook cuando lo inscribieron allí para que cursara el 3er grado. Sin embargo, allí en la escuela aprendió muchas cosas nuevas, incluyendo la importancia de bañarse y lavarse la ropa. Dejó de beber y de consumir drogas. Descubrió que jugar al baloncesto lo ayudaba a sentirse mejor. Cuando estaba en 7º grado, estudió la Biblia con el pastor y le entregó su corazón a Jesús. Veamos qué le sucedió después que se graduó. Esta es su historia narrada en sus propias palabras. En el año 2018 me gradué de la secundaria en la Escuela Indígena de Holbrook. Cuando le entregué mi vida a Jesús, Él me ayudó a dejar la droga y el alcohol y a encontrar un propósito en la vida. Siguiendo los pasos de uno de mis tíos, decidí hacerme ingeniero, para lo cual me matriculé en el Union College, una universidad adventista de Nebraska. Así que ahí comencé una nueva etapa como estudiante universitario. Todo el mundo en aquella universidad se portaba muy bien conmigo y me sentía muy feliz. Hice muchos amigos en clase, en el coro y practicando deporte. Comencé a estudiar la Biblia como alumno de teología y me encantaban todos los programas espirituales que ofrecía la universidad. Todo iba de maravilla hasta que descubrí que la educación que estaba recibiendo me iba a costar una cantidad de dinero que no tenía y no sabía cómo conseguir. Hasta ese momento yo no era consciente del costo y cuando recibí la factura me quedé muy sorprendido. Por ese motivo, al año siguiente decidí irme a estudiar al Colegio Universitario de la Reserva Navajo. Después de investigar un poco en internet, encontré una universidad técnica en Nuevo México que tenía un buen programa de ingeniería. Me emocionaba la idea de poder continuar mi educación allí sin tener que preocuparme por el alto costo de una universidad adventista privada. Sin embargo, al empezar las clases, me di cuenta que en aquella universidad no lograría encontrar alumnos cristianos con los que hacer buenas amistades. La tentación de beber y consumir drogas era tremenda. Logré evitar quedar atrapado de nuevo en ese estilo de vida, pero me sentía solo. Durante el segundo semestre me sentía tan solo que no pude soportarlo más. Hablé con la administración de la Escuela Indígena de Holbrook, donde había cursado la secundaria. Sorprendentemente acababa de quedar una posición vacante y querían que yo regresara a Holbrook a dirigir un grupo de trabajo y continuar allí mi educación a través del programa de transición universitaria. La diferencia entre el ambiente de la Universidad Técnica y el de la Escuela Indígena de Holbrook es enorme. Holbrook es mi hogar. Estoy feliz de haber vuelto. Me gustaría regresar al Union College para terminar mi carrera, así que estoy orando para que Dios me muestre una forma de regresar sin endeudarme. Sé que Dios tiene un plan para mi vida. Por favor, oren para que yo pueda continuar siguiendo donde Dios quiera que Él me lleve. Gracias por sus ofrendas de 13º sábado, que hace 3 años ayudaron a poner en marcha los planes para un nuevo gimnasio y centro de salud llamado New Life Center, Centro Vida Nueva, en la Escuela Indígena de Holbrook. Sus ofrendas de este trimestre ayudarán a finalizar la segunda fase de la construcción. En el gimnasio multiusos y centro de vida sana, la escuela abordará problemas como las altas tasas de obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes, depresión y suicidio entre los niños y jóvenes nativos estadounidenses. ¡Vengan niños al rincón infantil! Soy Señor por ser quien soy. Hola queridos amiguitos, hoy les contaré una linda historia que se llama Muy bajito para ver. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 19, versículo 10 que dice: Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mensaje para la historia de hoy es: Jesús los quiere a todos en su familia. ¿Conoces a alguna persona a quien los demás no quieran? ¿Crees que Jesús ama a esa persona? ¿Qué harías si supieras que nadie te quiere? Zaqueo no le caía bien a muchas personas. ¿Por qué la gente no quería a Zaqueo? No lo querían porque Zaqueo era cobrador de impuestos.
él exigía dinero extra a las personas pobres para enriquecerse. Eso era lo mismo que robar, y a la gente no le gustaba. Un día, Zaqueo escuchó que Jesús nos amaba a todos. Me pregunto si Jesús me ama a mí. No, Jesús no puede amarme porque le exijo dinero a la gente. ¿Amaba Jesús a Zaqueo? Por supuesto que lo amaba, porque Jesús nos ama a todos. Zaqueo decidió no volver a robar a nadie. Él quería ser como Jesús. Le dijo a la gente que estaba apenado por lo que había hecho y comenzó a devolver el dinero que les había quitado injustamente. Pero la gente aún no amaba a Zaqueo. No le creían. Ni siquiera le permitían que fuera a sus casas. Zaqueo estaba triste y desanimado. Un día escuchó que Jesús iba a ir a Jericó. Esa era su ciudad. Oh, si pudiera ver a Jesús. Jesús era el que había cambiado su corazón. Jesús entendería cómo se sentía. Zaqueo caminó hacia las calles llenas de gente. Él era de baja estatura, de modo que no podía ver por encima de la cabeza del gentío. No iba a poder ver a Jesús. Se dio vuelta y rápidamente se subió a un árbol que estaba cerca del camino. Subió lo más alto que pudo para ver mejor y luego vio llegar a Jesús. De repente Jesús se detuvo exactamente debajo del árbol donde estaba Zaqueo. Miró a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja rápido de allí. Quiero visitar tu casa hoy. La gente estaba sorprendida. No podían creer que Jesús quisiera ir a la casa de Zaqueo, a la casa de un ladrón. Ahora Zaqueo sabía que había sido perdonado. Sabía que Jesús lo amaba. Jesús le dijo a toda la familia de Zaqueo que él deseaba que fueran miembros de su familia. Les dijo que él había venido a la tierra a salvarlos a todos, incluyéndolos a ellos. Zaqueo quería hacer las cosas como las hacía Jesús. Miró a Jesús y le dijo: Deseo dar la mitad de mi dinero a los pobres. Quiero devolver 4 veces más a las personas a las que les he robado. Quiero amarlos a todos como los amas tú. Jesús estaba muy contento porque Zaqueo ya era miembro de la familia de Dios. Jesús quiere que nos sintamos parte de la familia de Dios. La lectura bíblica en esta mañana la tenemos en Salmos, capítulo 147, de los versos 3 al 5. Vamos a leer juntos. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Amén. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé.
Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Ahora les invito a que cierren sus ojos, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque tú has guardado nuestras vidas y porque hoy nos permite, Señor, poderte adorar en todo el mundo, Señor. Y también te pedimos una bendición especial, Señor, por aquellos hermanos que están pasando dificultades, Señor. Que tú animes sus corazones. Aquellos que han perdido seres queridos, Señor, que tú reconfortes esos corazones heridos, Señor, y que ellos puedan sentir tu fortaleza y tu amor. Y en esta mañana también queremos pedirte una bendición especial por el pastor que va a exponer tu palabra. Que él, Señor, pueda hablar, Señor, pero palabras tuyas. Y que esas palabras puedan llegar a nuestro corazón, Señor, y que pueda trabajar en nuestros corazones, que pueda darnos esperanza, Señor, y también podamos sentir tu amor. Gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que tú sigas fortaleciendo a tu iglesia y a nuestros jóvenes y a nuestros niños. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos que nos están viendo a través de la pantalla, les deseamos a cada uno de ustedes una grata y cordial bienvenida en el nombre del Señor. Tuvimos problemas técnicos como nunca antes. Habíamos pasado más de un año haciendo transmisiones y como nunca antes tuvimos nosotros que hacer recorte del programa en vista de que se nos caía la señal. Sin embargo, agradecemos su puntualidad y también su esmero de estar con cada uno. Así que rogamos que oremos juntos para que también las condiciones digitales puedan mantenerse en esta plataforma de YouTube. No pudimos hacerlo en la plataforma de Facebook. Nos gustaría en esta oportunidad tomar en breve algunos anuncios muy importantes que nosotros queremos mencionar. Primeramente, acerca de nuestra iglesia. Reiteramos que nuestros anuncios acerca del Camp Meeting o el campestre virtual será presentado por nuestra conferencia de Alberta durante la semana y los días sábados 10 y 17 de julio. Se van a transmitir por YouTube y Facebook. Cada junta de iglesia, refiriéndonos a nuestro distrito, votó establecer los pasos dadas las circunstancias del COVID-19. El saneamiento del lugar donde se reunía nuestra iglesia central hispana. Se harán 2 turnos para evitar aglomeramiento mañana y tarde. Usted podrá llegar a cualquiera de los turnos. El programa será más conciso para darle importancia también a los niños. Y es nuestro deseo ayudar con el programa virtual permanente en nuestra iglesia. Además, mientras buscamos un mejor lugar más amplio para que todos los hermanos y amigos adoremos juntos, donde ofrezcamos las mejores facilidades para todos y nuestros amigos en nuestra comunidad. Muchas gracias también por aquellos voluntarios que han deseado ayudar y colaborar juntos. Así que vamos a estar
actualizando la próxima semana más detalle en cuanto a nuestras reuniones. Queridos hermanos y amigos, queremos decirles también que hoy tenemos un invitado especial. Nuestro invitado es el pastor José Baltodano, que nos visita virtualmente desde Sonoma, California. Ahí se encuentra él, está su esposa Sujei, sus hijos Adrián y Yasmín. Le agradecemos realmente porque él ha tomado el tiempo para estar con nosotros. Tengo la oportunidad de conocerlo a él porque lo bauticé cuando era mi vecino. Era un niño de 12 años de edad. Así que ha sido una gran bendición después de darme cuenta de que él ha contactado a su servidor y bueno, reavivamos un poco nuestra amistad. Así que le agradecemos mucho, Pastor Baltodano, por estar con nosotros. Que Dios pueda bendecirle grandemente en su ministerio allá en Sonoma, California. Y vamos entonces a orar primeramente para poder pedir la bendición del Señor en cada uno de nosotros. Oremos. Querido Padre y Dios, alabamos tu nombre. Agradecemos por el tiempo que tú nos has dado, por la vida, como también porque podrás utilizar a tu pueblo, a tu iglesia, a través del ministerio de la oración intercesora. Que pueda llegar a cada familia, a cada hogar que está pasando dificultades, conociendo la situación de la vida financiera, la vida espiritual. Rogamos que tú seas el alimento y la fortaleza. Y hoy pedimos tu bendición por el pastor José Baltodano, que tu Espíritu Santo pueda utilizarle una vez más en la presentación de la palabra. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pastor, el tiempo es para usted. Experiencias lindas que vivimos aún en la iglesia con los clubes y los jóvenes y los niños de la iglesia y agradeciéndoles a usted, a su esposa por el ministerio que ustedes tuvieron. Mi vida ahora es un reflejo de la obra que ustedes tuvieron en esta iglesia en esos años. Es más, su esposa, me recuerdo en esas gradas de su casa, hacia la entrada de su casa, tuvimos muchas pláticas y algunos estudios. La hermana Ilka se recordará y yo le quería presentar este librito que quizás usted, hermana, se recuerda. Es el libro que usted me dio y con el que estudiamos en varias ocasiones allá en su casa. Todavía lo conservo, mire, así es que el ministerio que ustedes hicieron en la iglesia tuvo un gran impacto, no solamente en mi vida, pero también estoy seguro en la vida de los demás hermanos y jóvenes y niños que tuvieron la experiencia y la oportunidad de estar con ustedes. Así que públicamente, como estamos en Facebook y en YouTube, ¿verdad? Pues es un agradecimiento público en nombre de la iglesia de La Fuente en ese tiempo, donde yo estaba asistiendo, por la obra que ustedes hicieron, pastor y hermana Bermúdez también por nosotros. Así que Dios me los bendiga, es un gozo estar acá. Y hermanos del distrito de Calgary y hermanos de todo el mundo que van a estar mirando esta programación, es un placer, es un gozo estar aquí con ustedes presentando y exponiendo la palabra del Señor. El estudio de esta mañana no va a ser un estudio exegético. En otras palabras, no vamos a ir al contexto histórico, no vamos a ir al contexto literario, no vamos a estudiar etimología de las palabras. Simplemente va a ser un mensaje de aplicación para nuestras vidas. Yo quisiera que el propósito de la palabra de Dios, que es traer esperanza, se pueda cumplir en cada uno de nosotros esta mañana. Que cuando abramos esta porción de las Escrituras, podamos encontrar paz, podamos encontrar esperanza, que podamos encontrar refugio en un Dios poderoso. Porque, queridos, que servimos a un Dios poderoso. Servimos a un Dios maravilloso, a un Dios omnipotente. Las Escrituras da evidencia de que Dios es un Dios soberano, está sobre todas las cosas. Y como es un Dios soberano, no está limitado al tiempo, no está limitado a las circunstancias, no está limitado a ninguna parte de la vida humana. Dios trasciende todo eso y es mucho más grande y mucho más poderoso de lo que usted y yo a veces reconocemos.
Así que esta mañana es mi propósito que al estudiar estos textos sean textos que apliquemos a nuestras vidas y ver cómo lo que Juan, porque vamos a estar en el libro de Juan, lo que el apóstol Juan escribió en ese tiempo, en el primer siglo, sirve para nosotros ahora, actualmente, en el 2021. Así que sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece si abrimos el libro de San Juan, el capítulo 20? Y vamos a estar estudiando el versículo 19 y el versículo 20. Si usted tiene su Biblia, ábrala conmigo. Ponga ojo a lo que la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron y viendo al Señor tuvieron gozo. Vamos a inclinar el rostro y oramos para que Dios nos pueda guiar esta mañana. Querido Dios, gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo obre de una manera poderosa en cada uno de nuestros corazones. El Espíritu puede llegar a nuestra mente y al corazón y transformar estas palabras, hacer que de ellas salga vida y salga esperanza para cada uno de nuestros corazones. Pedimos tu presencia, Señor, y tu luz, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así que yo quiero que recordemos, ya Jesús había muerto para este momento. Juan registra las palabras que recalcan aún en nuestro tiempo. Estas palabras resumen o muestran, dan evidencia de experiencias que usted y yo vivimos constantemente en nuestras vidas. Yo quiero expresar esta mañana que hay tres cosas que estos pasajes revelan, negativas que pasan en nuestras vidas en toda ocasión. Pero al mismo tiempo hay tres cosas positivas que Dios hace en favor de sus hijos y están registrados en este texto. Yo quiero que usted vaya brevemente y vamos a ir analizando cada una de esas cosas que suceden. En primer lugar, las cosas negativas. Mire, cuando dice el versículo 19, cuando llegó la noche, yo quiero que tú subrayes ahí en tu Biblia o en algún papel que estás escribiendo, escribe esa frase, llegó la noche. La noche literalmente en el tiempo de Juan era la noche. Se oscureció el sol, llegó la tarde, llegó la noche. Por supuesto, los discípulos habían terminado su día de jornada y les había llegado la noche. En forma física les llegó la noche. Pero yo quiero decirte esta mañana, queridos, que hay más que un aspecto físico en este texto. La noche debe de representar algo más que simplemente la noche en un contexto literal. Yo quiero sugerirte esta mañana que la noche representa esos momentos de oscuridad. La noche representa esos momentos de dificultad. Las noches representan los momentos de soledad. La noche para nosotros debe de representar esos momentos angustiosos. Cuando vienen los problemas, cuando te embarga la angustia, cuando hay desesperación en el corazón, llegó la noche. La noche tiene connotación negativa. ¿Verdad que usted y yo le decimos a nuestros hijos, especialmente a los teenagers y a los jóvenes adultos, mira hijo, no salgas de noche, no vayas muy tarde en la noche, no regreses tan noche a la casa, porque es que para nosotros la noche tiene una connotación negativa. Hay peligro en la noche, hay angustias en la noche, es un momento de angustia en la noche. Así que, querido, yo como decía una hermana que yo conozco, me decía, pastor, es que en la noche el diablo suelta la cola. Por eso le digo a mis hijos que no vayan a la calle en la noche. Por supuesto, usted y yo sabemos que el enemigo no tiene cola, ¿verdad? Pero la idea de ella es que todas las cosas malas pasan en la noche. Así que yo quiero decirte esta mañana que los discípulos de Jesús estaban experimentando una noche literal, pero también estaban experimentando una noche espiritual.
Su maestro había fallecido. Jesús, en el que ellos habían puesto todas sus esperanzas, en el que ellos habían puesto su vida completa, habían dejado padre, madre, habían dejado sus hogares para estar con Jesús por 3 años y medio. Y Jesús falleció. Y no falleció de una muerte tan natural, falleció una muerte dramática. Jesús falleció una muerte tan indigna para el tiempo en que ellos vivían. Porque la muerte que Jesús experimentó fue una muerte que los peores criminales la experimentaban. Solamente los vagos de la sociedad experimentaban esa muerte. Los discípulos por seguro estaban sintiendo temor, frustración, por seguro estaban sintiendo, estaban consternados, estaban desesperados. Así que usted y yo podemos imaginarnos la experiencia de los discípulos en ese momento. Hermanos queridos, les llegó la noche. Yo quiero decirte esta mañana que tarde o temprano, escucha bien, tarde o temprano, a todos nos llega la noche. A tarde o temprano, no importa quién seamos, no importa cuán cerca estemos de Dios, no importa cuán estudiosos seamos de la palabra de Dios, si algo es real en nuestras vidas, es que tarde o temprano nos llega la noche. Tarde o temprano viene alguna situación difícil a nuestra vida. Tarde o temprano viene alguna cosa angustiosa que nos desespera. Tarde o temprano experimentamos algún dolor tan drástico, tan grande, que nos da angustia en nuestros corazones. Si algo es real en esta vida, es que tarde o temprano a todos nos llega la noche. Ese momento cuando parece que todo va bien y de repente en tu trabajo tu jefe te llama y te dice, mira, vamos a tener que hacer recortes de personal y no te vamos a poder tener más, y te despiden del trabajo. Te llegó la noche. Cuando vas al médico y te llama el médico después para darte el diagnóstico de tus exámenes y te dice, tienes cáncer o tienes alguna otra enfermedad que es difícil y que puede llevarte a la muerte, te llegó la noche. Cuando parece que todo va bien en tu matrimonio, tienes años de matrimonio y de repente tu esposo o tu esposa te sienta en la sala de tu casa y te dice, y sabes que ya no quiero seguir más contigo, te llegó la noche. Cuando tu hijo o tu hija llega a tu casa y te dice, mira, pasó esto conmigo, esta es la experiencia que estoy teniendo, una experiencia difícil, te llegó la noche. Queridos, tarde o temprano todos experimentamos los estragos de la noche. La noche son los momentos difíciles, los momentos angustiosos. Y yo quiero decirte, queridos, que Dios es el Dios también de la noche. Dios es el Dios que está contigo, está conmigo a pesar de la noche. Qué maravilloso. Hay un canto lindo que quizás tú estás familiarizado con él. El canto se llama El Dios de la Montaña. Y el canto dice que el Dios de la montaña es el mismo Dios en el valle. El Dios del día es también el mismo Dios en la noche. Yo quiero decirte esta mañana, queridos, que si tú y yo estamos experimentando los momentos de la noche, quizás esta mañana estoy predicando a alguien que está o siente que está en la noche, siente que le llegó la noche. Queridos, Jesús está aún con nosotros en medio de los momentos de la noche. Yo quiero decirte que Jesús no es un Dios que se aleja de nosotros. Jesús es un Dios que está con nosotros, dice la palabra de Dios. Y si Dios está contigo durante el día, también ten la seguridad que está contigo durante la noche. Es fácil a veces alabar a Dios cuando está de día. Es fácil adorar a Dios y agradecer a Dios cuando todo va bien en nuestras vidas, cuando hay prosperidad, cuando hay alegría, cuando hay gozo, cuando la familia está unida. Qué fácil es alabar a Dios. Pero es que cuando llega la noche, allí sí se parece que es más complicado, ¿verdad, hermanos? Parece que es más difícil alabar el nombre de Dios. Parece que es más difícil cantar y decir gloria a Dios cuando estás experimentando los momentos de la noche. Pero yo quiero decirte esta mañana que aún a que los discípulos estaban experimentando la noche y quizás tú también estés experimentando la noche, pero aquel Dios que está contigo en el día es también el Dios que está contigo en la noche.
Es aquel Dios que le interesa, le importa tu situación. Él entiende tu dolor. Él comprende tu sufrimiento. Él sabe por lo que estás pasando. Y Dios no es un Dios que se aleja, sino que es un Dios que se acerca y te abraza y te levanta y te anima y te da esperanza. Y últimamente, gloria digo yo a Dios, porque Dios también da la solución para los momentos de la noche. A los discípulos les llegó la noche. Ahora yo quiero que usted vea lo siguiente, porque ojalá terminar allí. Las cosas parece que se empeoran. Y cuando viene la noche a nuestras vidas, parece que no viene sola. Viene con alguna otra cosa que atormenta nuestros corazones. Mira lo que le sucedió a los discípulos. La siguiente frase que yo quiero que tú subrayes es estando las puertas cerradas. Eso está en el versículo 19. No solamente les llegó la noche, sino que también estaban las puertas como cerradas. Queridos, ¿verdad que nosotros decimos eso cuando las oportunidades se nos han cerrado? ¿Verdad que nosotros tenemos esa expresión? Las puertas se me cerraron. Todo parecía que iba bien y de repente se cerraron las puertas. Literalmente los discípulos habían enllavado la puerta. Nosotros decimos en Nicaragua, entrancaron la puerta. Por seguro le pusieron candado a la puerta para que nadie entrara y nadie saliera. Y si ellos eran como yo y si usted es como yo, pues si tiene más de una cerradura, ¿verdad? En la puerta, seguro las pusieron todas para protegerse y asegurarse que nadie entrara a ese lugar. Pero en un sentido espiritual, las puertas cerradas deben representar algo más para nosotros. Son esas oportunidades que se han cerrado. Tú podrías decir, yo intenté ir a la universidad y todas las puertas se me cerraron. Yo intenté conseguir este trabajo, el trabajo deseado para mi vida, pero todas las puertas se me han cerrado. Puede ser que quizás tú esta mañana estás experimentando que las puertas de la oportunidad, las puertas del amor, las puertas del éxito en tu vida parece que se están cerrando. Parece que no hay forma, no ves la salida al final del túnel. No ves la luz más allá de la oscuridad. Quizás, queridos, tú te estás sintiendo esta mañana con una angustia tan grande que no puedes contemplar la solución para el problema que estás experimentando. Pero yo quiero decirte que Dios es un Dios que abre puertas. Como dije, Dios es un Dios que abre puertas. Dios es un Dios tan poderoso y tan soberano que Él no está limitado a las puertas cerradas. Jesús es un Dios tan grande que es un Dios que abre puertas para los hijos de Dios. No sé cómo lo hace, solamente Dios lo puede hacer, porque Dios es todopoderoso. Es más, las Escrituras dice que Dios se goza en ser el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Lo que parece imposible para el ser humano es posible para nuestro Dios. Así que las puertas de las oportunidades, las puertas del entendimiento, las puertas de la felicidad, del gozo, parece que están cerradas para los discípulos y pareciera quizás que están cerradas para nosotros esta mañana. Pero yo quiero decirte, hermanos queridos, que Dios no está limitado a las puertas cerradas. Cuando Dios abre puertas, es más, hay un canto que quizás también tú estás familiarizado con él. Se llama Alaba a Dios. Y él dice que Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Y esa es la evidencia que nosotros tenemos en las Escrituras. De alguna manera Dios opera, de alguna manera Dios obra para que alguien, algo, de alguna manera Él pueda darte las oportunidades que posiblemente hayas creído un fracaso. Dios es un Dios maravilloso que Él abre puertas, queridos. Él es el Dios de lo imposible y es aquel Dios que hace las cosas posibles para aquel que cree, para aquel que se mantiene fiel al Señor, para aquel que entrega su vida y dedica su vida y su corazón a Dios. Dios, al final de todo lo que sucede, Dios trae una aparente derrota en una gran victoria para nuestras vidas. Queridos, las puertas estaban cerradas. Quizás tú te sientas esta mañana
que las puertas se han cerrado. No sé si quizás haya algo en tu vida que está pasando que tú puedas identificarlo como puertas cerradas. Sueños fracasados, metas no cumplidas. Has tenido las intenciones de hacer las cosas, pero pareciera que no han salido bien o no hay oportunidades para ti. Yo quiero decirte que Dios es un Dios que te ama y que quiere darte oportunidades. Dios quiere abrir puertas. Dios es experto en abrir puertas. Es más, Dios es tan maravilloso, queridos, que más adelante en el estudio de esta mañana nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios obra, cómo es que Dios opera. Así que hasta el momento vemos que les llegó la noche. Vemos también que las puertas están cerradas. Pero hay algo más que está en este texto. Yo quiero que lo veas conmigo y lo subrayes también. La palabra de Dios dice en el versículo 19 también, casi al final del texto, dice, estaban los discípulos reunidos por miedo de los judíos. Ajá, queridos. ¿Cómo no tener miedo? ¿Cómo no experimentar el temor si la noche le había llegado? ¿Cómo no experimentar el temor si las puertas estaban cerradas? ¿Cómo no experimentar el temor cuando hay angustia en el corazón? A los discípulos Jesús se había muerto y por seguro iban a andar buscándolos a ellos también, a los seguidores de Jesús, y quizás ellos pensaban que iban a tener la misma experiencia. Así que literalmente ellos temían a los romanos, temían a los líderes judíos, temían por sus vidas. Pero queridos, en una forma espiritual, también el temor embarga nuestros corazones en muchas ocasiones. Si somos reales, en varias ocasiones hemos experimentado el temor. Nosotros tememos a muchas cosas. Algunos les tememos a los sueños fracasados. Algunos le tememos a las enfermedades, al dolor. Algunos le tenemos temor a las dificultades. Otros le tenemos temor a la muerte. Algunos, queridos, también tenemos temor de qué va a pasar con nuestros hijos. Si somos reales, los padres, estoy seguro, estarán de acuerdo conmigo. Hay tres cosas que preocupan a los padres, que angustian a los padres acerca de los hijos. La primera es su salud, ¿verdad que les preocupa su salud? También les preocupa su futuro. Y por supuesto, a los padres creyentes y amantes de Dios nos preocupa también la salvación de nuestros hijos. Y a veces nos preocupa qué va a pasar con nuestros hijos si algo me llegara a suceder a mí. Y el temor pareciera que embarga nuestras vidas. ¿Qué va a pasar con mi estado financiero? ¿Qué va a pasar con mi vida académica? ¿Qué va a suceder con mi vida laboral, mi vida profesional? ¿Qué va a pasar con mi vida y con mi familia si esta enfermedad no se cura? ¿Qué va a pasar conmigo? Y el temor entra en nuestros corazones, queridos. El temor. Y Dios entiende, queridos. Saben que Dios es un Dios maravilloso que entiende nuestras condiciones. Dios no te juzga y no te recrimina. Dios no es un Dios que se enoja porque el ser humano experimente el temor. Dios es un Dios que entiende nuestra necesidad, entiende nuestra debilidad, pero también, gloria a Dios, Él es un Dios que tiene el poder para solucionar todas nuestras necesidades. Él es un Dios que comprende nuestra necesidad, pero también suple nuestras necesidades. La palabra de Dios da evidencia de eso y usted y yo también damos evidencia de eso. Les llegó la noche, las puertas estaban cerradas, experimentaron el temor. Son tres cosas negativas que pasan en la vida. Diariamente, constantemente somos víctimas de estas tres cosas en nuestras vidas. Nuevamente, queridos, la noche representa los momentos angustiosos, los momentos difíciles, de problemas, de desesperación en nuestras vidas. Las puertas cerradas representan para nosotros las oportunidades que parece que se han cerrado. El temor embarga nuestras vidas y es natural que experimentemos momentos de tensión y momentos de temor cuando llega la noche. Pero yo quiero decirte que Dios no deja a sus hijos en esa condición. Porque si algo es verdad es que Dios es un Dios transformador. En las Escrituras encontramos que Dios te llega a ti en la condición que tú estás, pero Él te ama tanto que no quiere dejarte en esa condición. Dios opera de una manera maravillosa, de una manera milagrosa. Y es la forma que Dios hace para traerte paz y libertad a tu corazón.
Y dice las Escrituras que Dios no te deja allí, sino que Dios transforma tu tristeza en gozo, transforma tu fracaso en victoria, transforma tu angustia en esperanza. Él transforma tu llanto en alegría y en alabanza a Dios. Por eso es que el salmista decía, y puso un cántico nuevo en mi boca, cántico de alabanza a nuestro Dios. Si algo es verdad, si algo es real, es que las cosas negativas que pasan en nuestras vidas, las cosas que atormentan nuestras vidas, Dios las transforma y da victoria a los hijos de Dios. Da gozo y transforma el llanto en alegría y en alabanza a nuestro Dios. Yo digo gloria a Dios porque es que aunque los discípulos experimentaron estas tres cosas, la historia no termina allí. Porque dice que pasó algo maravilloso. Lee conmigo. Estamos en el versículo 19 todavía. Y yo quiero que subrayes. Después que dice que los discípulos estaban allí con temor de los judíos, dice una frase, subráyala allí. Vino Jesús. Yo no sé si esta mañana tú estás entendiendo esto. Vino Jesús. Yo digo gloria a Dios por eso. Qué maravilloso, querido, porque en medio de la noche, en medio de las puertas cerradas, en medio del temor, llega Jesús. ¿Qué dije? Llega Jesús. Porque Dios, como dije, no es un Dios que se aleja, es un Dios que se acerca. Mientras más oscura sea la noche, más cerca está Jesús de nosotros. Mientras más angustioso sea el problema, más cerca está Jesús de ti. Más cerca llega Jesús, porque es que Jesús no se va cuando sus hijos desesperan. Jesús se acerca, Jesús llegó a ellos, dice la palabra de Dios. Allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva habían pecado, cuando les llegó la noche a ellos, cuando la angustia embargó su vida, cuando les llegó el temor y la desesperación, cuando no encontraban la salida para el problema que tenían, llegó Dios a ellos, dice la palabra de Dios. Cuando este mundo estaba más metido en la oscuridad del pecado, cuando este mundo ya no tenía oportunidad de salvación, cuando este mundo ya no había temor y angustia en los seres humanos, vino Jesús, dice la palabra de Dios. Llegó Jesús y a los discípulos también les llegó Jesús. Esta noche, esta mañana, quizás tú estás experimentando la angustia de la noche. Pero yo quiero decirte, queridos, y escucha bien esto categóricamente, mientras más oscura sea la noche, Jesús llega a ti. Jesús nunca te deja solo. Jesús nunca te deja sola. Él siempre busca la forma y la oportunidad de llegar a sus hijos. Y yo quiero decirte, el texto no dice cómo entró Jesús porque las puertas estaban cerradas. ¿Te diste cuenta de eso? Las puertas estaban enllavadas. Y yo no sé si Jesús abrió los candados. Yo no sé si Jesús traspasó las paredes. Yo no sé si Jesús llegó allí y solamente apareció allí en medio de ellos. Yo no sé cómo lo hizo Jesús, pero es que ese es el trabajo de Jesús. Esa es la forma que Jesús opera. Dios no está limitado a las paredes. Dios no está limitado a las puertas, ni al tiempo, ni a las circunstancias, ni a los problemas. Dios es más grande que eso. Y Dios llega de una manera poderosa al corazón. No hay casos perdidos para el Señor, queridos. No hay casos muy difíciles que Dios no pueda lograr hacer una transformación en tu vida. Dice las Escrituras que le llegó Jesús. Vino Jesús. Esta mañana yo quiero decirte que Jesús ha venido para estar contigo. Allí donde tú estás, quizás estás allí en tu cuarto, quizás estás experimentando alguna angustia en tu corazón, en tu mente. Yo quiero decirte esta mañana que Jesús hoy ha venido para estar contigo. Así como llegó Jesús a los discípulos, también Jesús se acerca a cada uno de sus hijos. Y cuando Jesús llega, queridos, las cosas cambian. Cuando Jesús llega, todo es transformado. Cuando Jesús llega, hay esperanza. Cuando Jesús llega, hay una nueva perspectiva. Cuando Jesús llega, hay nuevo gozo. Cuando Jesús está allí, yo me imagino solamente cómo se habrán sentido los discípulos. ¿Te imaginarás? Su maestro, Jesús mismo, lo están viendo ahora físicamente. Aquel que había sido crucificado, ahora está enfrente de ellos.
Yo me imagino qué cambio habrá sido para los discípulos en esa ocasión. Jesús está aquí con nosotros, queridos. Él se acerca a ti. Él llega a tu casa, a tu cuarto, a tu sala. Él está contigo en este momento. Yo quiero que de una manera especial tú puedas sentir la presencia de Jesús contigo. Porque dice las Escrituras que Jesús llegó. Y yo quiero decirte, hermanos, que Jesús llega, pero Jesús llega también para quedarse. Jesús es un Dios que llega para quedarse. No es un Dios que se aleja de sus hijos y se va o llega solamente esporádicamente. Él llega para quedarse. Yo decía en mis sermones que Jesús es el mejor esposo, que Jesús como el esposo, ¿no? Y entonces yo recuerdo que una hermana se acercó a mí y me dice, pastor, no le diga que Jesús es como mi esposo, porque mi esposo solamente me produce 2 sentimientos. Si no es tristeza, es enojo, decía ella. Por supuesto, Jesús no es así. Jesús, la Escritura lo representa como el esposo, como nuestro esposo. Y es un Dios que está con nosotros. Es un esposo que cumple fielmente los votos matrimoniales. Por eso es el mejor esposo. Es aquel esposo que está contigo en la prosperidad, pero también está contigo en la adversidad. Es un esposo que está contigo en la salud, pero también está contigo en la enfermedad. Es un esposo que está contigo en las alegrías, pero también está contigo en las tristezas. Queridos, si algo es real, es que Jesús es el esposo, el mejor esposo, que está contigo en el día, pero también está contigo en la noche. Dice las Escrituras que Jesús le llegó. Esta mañana, Jesús llega a ti. Ten la seguridad. No importa cuán angustioso sea tu problema. Jesús llega y llega para transformar tu vida de una manera maravillosa. Así que lo primero que vemos después de las 3 cosas negativas es que llega Jesús y transforma todo lo que hay, lo que hubo antes, en gran victoria. Y dice el versículo 19, al final del 19, para que usted lo lea conmigo, yo creo que subraye esta frase. Y puesto en medio. Eso quiere decir que Jesús se puso en medio, queridos. No se puso a un lado, no se puso en un rinconcito, no se puso al lado de la puerta. Jesús se puso en medio. En una forma espiritual, yo quiero sugerirte que en medio representa el primer lugar en nuestras vidas. En medio representa el mejor lugar de nuestras vidas. En medio representa la prioridad de nuestras vidas. Porque es que si algo es real, es que Jesús sabe que cuando Él está en medio de tu vida, cuando Él es la prioridad de tu vida, cuando Él ocupa el primer lugar en tu corazón, cuando Él ocupa el primer lugar en tu hogar, cuando tú haces de Jesús lo mejor, el centro de tu vida, las cosas cambian. Jesús puede transformar entonces tu vida de una manera maravillosa. Pero es que necesitamos poner a Jesús en primer lugar, en el centro de nuestras vidas. Que Jesús esté en medio de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que Jesús sea lo primero que nosotros busquemos cuando nos levantemos por la mañana. Que Jesús sea lo primero que nosotros busquemos cuando haya un plan, una decisión que tomar. Que Jesús sea el primero que busquemos cuando haya un momento difícil o un momento de oportunidades. Que Jesús siempre ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Cuando Jesús dice llegó, no llegó para estar en cualquier lugar, queridos. Llegó para estar en medio de ellos. Yo quiero decirte esta mañana que Jesús viene, pero Jesús ha venido para ocupar el centro de tu vida, para ocupar el mejor lugar en tu corazón, para que Jesús sea la prioridad de tu vida en este año y el resto de tu vida. Que Jesús pueda, que tú y yo podamos buscar, como dice las Escrituras, primeramente el reino de Dios y su justicia, porque entonces todas las demás cosas serán añadidas. Cuando Jesús llega, Jesús quiere ocupar el centro de tu vida, porque Él sabe que al ocupar el centro de tu vida, las cosas van a ser diferentes. Claro, dice las Escrituras que Jesús llegó y se puso en medio. La otra frase que yo quiero que usted subraye es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Jesús le dijo, paz a vosotros. ¡Qué maravilloso! Paz a vosotros.
Mire, queridos, solamente Dios puede dar esa paz que usted y yo necesitamos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy. No, ¿por qué razón? Porque es que este mundo, queridos, solamente da una paz temporal. Este mundo solamente da una paz superficial. Queridos, pero por el contrario, la paz de Dios es una paz maravillosa. Es una paz que da esperanza. Es una paz que da confianza. Es una paz que trae seguridad. Es una paz que trae consuelo. Y últimamente, dice la Escritura, es una paz que trae gozo al corazón de aquel que la experimenta. Y queridos, qué maravilloso. Y cuando tú experimentas la paz de Jesús, cuando Jesús ha llegado a tu corazón, la gente lo ve y la gente te pregunta, ¿cómo es que tú puedes estar sonriendo si estás en angustia? ¿Cómo es que tú puedes alabar a Dios con tanto gozo cuando tienes este problema, cuando tienes esta dificultad? Y aquel que experimenta esa paz solamente dice, yo no lo sé, yo no sé. Lo único que yo sé es que hay paz en mi corazón porque Jesús trae paz al corazón, trae consuelo, trae esperanza, trae seguridad. Jesús trae gozo al corazón. Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos, paz a vosotros. Les dio una nueva perspectiva. Su corazón se enterneció. El corazón de los discípulos, yo me imagino que ya dejó de temer, de estar temblando. Quizás ellos ya no estaba ese estrés en su mente. Ahora se liberaron totalmente del estrés, se liberaron de la angustia, cayó como un peso de encima de sus hombros y ellos se sintieron más livianos, más liberados, más en victoria en este momento. Yo quiero decirte que Jesús trae paz a tu vida. Yo quiero que tú experimentes la paz que Jesús trae al corazón. No es una paz que entiende. De paso, la paz, dice que el Señor trae, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, así dice las Escrituras. Porque no se puede explicar. Es una paz que no se puede compartir. Es una paz que solamente la experimenta aquel que recibe a Jesús en su corazón. Aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, los hijos de Dios podemos tener paz en el corazón. Se podrán caer 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán, dice las Escrituras. Por eso es que David podía escribir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué paz más grandiosa la que él tenía. Tú puedes experimentar esa paz esta mañana. Jesús ha llegado a ti para darte paz. Número 1, Jesús viene a ti. Número 2, te trae paz cuando tú pones a Jesús en el centro de tu vida. Y yo quiero que siga leyendo y vamos a ir concluyendo ya. El versículo 20 dice, cuando les hubo dicho esto, escucha bien y subraya esta frase que te voy a decir. Les mostró las manos y les mostró el costado, dice las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso, queridos? Quiere decir que Jesús les mostró las manos y el costado. En otras palabras, Jesús les mostró las evidencias reales de su gran poder. Ellos habían visto a Jesús morir, a Jesús crucificado, lo habían enterrado, pero ahora lo están viendo vivo, lo están viendo palpable. Pueden ver sus manos y pueden ver su costado. Vieron las evidencias de que este es el mismo Jesús que había sido crucificado, pero que ahora vive. Yo digo gloria a Dios porque Dios no es un Dios que te deja ciegas. Dios es un Dios que muestra evidencias. Dios te muestra las evidencias vívidas, palpables de su gran poder, queridos. Las Escrituras son las evidencias que usted y yo tenemos del gran poder de Dios. Cómo Dios operó, cómo Dios trabajó en cada uno de los personajes bíblicos y cómo Dios transformó sus vidas de una manera maravillosa. Esas son evidencias claras de que Jesús tiene poder para también transformar nuestra situación. Pero también tú tienes evidencias. Los testimonios de los hermanos son evidencias claras del poder maravilloso de Dios. Tu vida es una evidencia
del poder maravilloso de Dios. Si somos reales, queridos, podemos pensar en el pasado y recordar algunos momentos cuando teníamos dificultades tan grandes que de una manera maravillosa Dios obró y Dios trajo paz al corazón y solución a nuestros problemas. Y si usted y yo regresamos a esos momentos, podemos decir, si no hubiera sido por Dios, este problema no se hubiera solucionado. Si no hubiera sido por Dios, nada se hubiera logrado. Pero esas evidencias del pasado, esas experiencias del pasado son evidencias del gran poder maravilloso que Dios tiene y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así como Dios obró en el pasado, también Dios puede obrar ahora en la situación que estamos. La sierva del Señor lo dice claro cuando ella dice, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Porque es que el pasado son evidencias claras del poder de Dios. ¿Estás experimentando la noche? ¿Experimentando las puertas cerradas? Quizás estás con temor, no sabes qué va a suceder el día de mañana. Yo quiero decirte esta mañana, queridos, que si tú piensas en cómo Dios te libró en el pasado, vas a tener evidencias vívidas de cómo Dios va a obrar en tu vida en este momento. Jesús les mostró las evidencias, las manos y el costado. Jesús les mostró el poder maravilloso que Él tiene, que ni aún la muerte fue suficiente para detener a nuestro Salvador. Yo quiero decirte, queridos, que es que no hay nada que detenga a Jesús. Ni la muerte lo detuvo. No hay nada que Jesús no pueda hacer para solucionar la situación en tu vida. Yo digo, gloria a Dios por eso. Y por último, dice la Escritura que sucedió algo maravilloso. Cuando Jesús llegó, cuando se puso en medio, cuando les dijo paz a vosotros y les mostró evidencias, pasó algo en el corazón de los discípulos. Dice el versículo 20, ya al final del texto, y esta es la frase última que yo quiero que subrayes. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué dice, queridos? Los discípulos que se regocijaron. Qué maravilloso. Esto es más que un gozo. Cuando tú encuentras la palabra regocijo en las Escrituras, lo que quiere decir es que es un gozo que viene de adentro y que se expresa externamente. Es un gozo que sobrepasa todas las emociones. Es un gozo extremo. El regocijarse es un mega gozo. Es una expresión masiva de las emociones. Los discípulos, cuando miraron a Jesús, se regocijaron grandemente en el Señor. Tú habías visto en el versículo 19 a los discípulos en la noche. Viste a los discípulos con las puertas cerradas. Viste a los discípulos con temor. Pero ahora que llegó Jesús, trajo paz al corazón y trajo regocijo al corazón y trajo evidencias al corazón de su gran poder maravilloso. Esta mañana, eso es lo que Jesús quiere lograr contigo. Él quiere transformarte y moverte del lugar de angustia, de la silla de desesperación a un estado de regocijo. Jesús quiere moverte de la desesperación al gozo. Quiere moverte del sufrimiento, de la angustia y del fracaso a la gran victoria que Él quiere lograrte para ti en tu vida, queridos. Los discípulos experimentaron el regocijo de mirar al Señor. Y yo quiero decirte esta mañana que tú y yo también podemos experimentar ese mismo regocijo. Quizás esta noche, hasta anoche, tú has vivido en el momento de la noche, pero hoy las cosas son diferentes. Hoy Jesús ha llegado aquí. Jesús ha venido a nosotros para transformar nuestra vida y para cambiar la tristeza en gozo. Si tú y yo ponemos a Jesús en primer lugar en nuestras vidas, queridos, yo quiero decirte con seguridad que Jesús puede traer el regocijo que tú y yo tanto necesitamos en nuestras vidas. Jesús ha llegado, solo espera y solo desea que tú y yo entonces abramos nuestro corazón a Él. Que nosotros le entreguemos nuestras vidas y que le digamos, Señor, aquí estoy. Señor, te entrego mi temor, te entrego mis fracasos, te entrego mis faltas de oportunidades, te entrego mi angustia, te entrego
todo lo que tengo en mi corazón, porque yo quiero entonces recibir lo que tú quieres darme de ahora en adelante. Jesús quiere darte la paz que tú y yo necesitamos. Jesús quiere darte el regocijo que necesitamos en nuestras vidas. Esto es lo que los discípulos experimentaron y esto es lo que tú y yo hoy, en este mismo día, en este mismo momento, podemos empezar a experimentar. No hay casos imposibles para Jesús. No hay fracasos en cuando Jesús está con nosotros. Solamente hay victoria y, como dice la palabra de Dios, de victoria en victoria continuaremos viendo y contemplando la gloria de Dios. Yo quiero preguntarte esta mañana, los discípulos tuvieron esa experiencia. ¿Quisieras tú también tener esa misma experiencia hoy? ¿Quisieras tú entonces recibir a Jesús en tu corazón, en tu vida, ponerlo en primer lugar y decirle, Señor, obra de una manera maravillosa? Así como hiciste con los discípulos, así como has hecho con algunos hermanos de la iglesia, así como has hecho conmigo en el pasado, obra ahora también conmigo en este momento. Quisiera decirle eso al Señor, queridos, esta mañana. Yo te invito que si ese es tu deseo, que tú entonces allí donde tú estás, en tu casa, en tu cuarto, donde tú te encuentres, pongas tu corazón y tu mente en los brazos maravillosos de Jesús. Y Jesús entonces hará de una manera maravillosa la transformación en tu vida. ¿Qué cambios para los discípulos? ¿Qué perspectiva más grande? De ese lugar salieron transformados. De esa casa ellos salieron con una nueva perspectiva, con una nueva esperanza. Salieron con una nueva vida. Y hoy, esta mañana, tú y yo también podemos salir con una nueva esperanza, con una nueva perspectiva, con una nueva vida en Cristo Jesús. Y si ese es tu deseo, yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios en primer lugar por lo que Él hace por nosotros. Y también pedirle que traiga lo que Él necesita traer en nuestros corazones. Inclinemos el rostro, queridos, y vamos a orar. Padre de amor, querido Dios, gracias te damos esta mañana. Porque mis hermanos y yo hemos experimentado, aunque hemos experimentado los estragos de la noche, las puertas cerradas, hemos experimentado el temor, esta mañana es diferente, Señor. Porque esta mañana viene Jesús a nosotros. Lo que sucedió hasta esta mañana, hasta antes de este tema, lo vamos a dejar atrás. Hoy vamos a experimentar y queremos experimentar a Jesús en nuestros corazones. Gracias, Señor, por lo maravilloso que eres con nosotros. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque tú vienes a nosotros y transformas nuestra perspectiva y nuestra vida completa. Querido Dios, esta mañana yo te ruego por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que están escuchando esta meditación, que tú puedas obrar de una manera maravillosa, que tú puedas obrar de una manera poderosa, que te hagas presente, vívido, físicamente en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que ellos puedan contemplar tu brazo poderoso abrazándolos, tu mano maravillosa, Señor, obrando en cada una de sus situaciones. Que tú puedas traer paz al corazón de cada uno de ellos y que últimamente podamos experimentar el regocijo de estar contigo y vivir en tu presencia. Gracias, Señor, por el mensaje de esta mañana. Lo que experimentaron los discípulos, también lo quiero experimentar yo. Y yo estoy seguro que también quieren experimentarlo mis hermanos. Hazlo una realidad en nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos y te lo suplicamos, no porque haya méritos en nosotros, sino porque tú, Jesús, resucitaste y eres un Dios poderoso que puede lograr cosas maravillosas en nosotros. Por el nombre precioso de Jesús es que oramos en este momento. Amén. Hermanos queridos, que Dios te bendiga y te guarde y te ayude a tener la esperanza y la confianza en ese Dios que se hace presente en nuestras vidas. Pastor Baltodano, muy agradecido por la oportunidad que el nombre del Señor ha sido alabado a través de la palabra. ¿Cuántos recuerdos? Al Amén. momento cuando la primera vez le conocí, siendo un niño en mi vecindario, prácticamente estábamos casa con casa, muy cerca, una con la otra.
No obstante, Dios ha sido tan maravilloso el crecimiento Así es. del ministerio y la predicación de la palabra. Cuán maravilloso es el Señor. Así como ha mencionado, la providencia de Dios ha guiado su vida. Y nosotros aquí en la provincia de Calgary, como hispanos, nosotros le enviamos un saludo muy especial a nuestros hermanos ahí en Sonoma. Anoche estuve también predicando con ellos. Hoy me imagino que ha sido una bendición también para nuestra iglesia, y al mismo tiempo ambos lugares, a través de esta tecnología, hemos podido abrazarnos, no importa la distancia. Hemos roto, como dicen, las paredes y podemos llegar a diferentes hogares. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor y poder continuar durante este día en su presencia. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el ministerio del pastor Baltodano. Gracias por los milagros hechos también en su vida. Gracias porque antes de nacer le conociste y le llamaste a la obra pastoral. Bendice su familia, bendice su iglesia. Bendícenos a nosotros, a nuestros hermanos que todavía pasan alguna dificultad de salud, alguna dificultad en la vida de finanzas, como también en la vida espiritual. Sostiene nuestros hogares. Estamos muy pronto a un mejor lugar, pero también ayúdanos a que nuestra fe siempre pueda permanecer sólida, firme delante de ti, y que hayamos aprendido en esta pandemia que aún en la oscuridad tú te encuentras allí. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Una bendición muy grande y un abrazo. Un abrazo, a cada uno de pastor. ustedes. Dios le guarde. La voz del Salvador, autoridad y poder, su palabra proclamó y el universo se formó. Cuando nació lo
Jesús.